Era una tarde lluviosa. El cielo se pintaba de tonos grises, mientras el sonido constante de las gotas contra el cristal me invitaba a la reflexión. En mi mesa, un pequeño recipiente de sal que solía pasar desapercibido llamó mi atención de repente. Recordé una historia que mi abuela solía contarme cuando era niño, una historia sobre el poder oculto de la sal. Me hablaba de cómo la sal no solo se usaba para dar sabor a los alimentos, sino que en tiempos antiguos se creía que tenía propiedades místicas. Me decía que la sal era más que un simple condimento, era un arma espiritual. Esa tarde la curiosidad me invadió y comencé a investigar. Abrí la Biblia y, para mi sorpresa, la sal aparecía una y otra vez en pasajes clave, simbolizando pactos sagrados, purificación y protección contra el mal. Me pregunté, ¿podría ser que este elemento tan simple, presente en cada hogar, tuviera un significado espiritual tan profundo? Mientras leía, sentí como si una puerta se abriera ante mí, revelando secretos antiguos que estaban a punto de ser descubiertos. Ahora quiero compartir contigo lo que aprendí. La sal, ese ingrediente que usamos todos los días, esconde una verdad oculta que pocos conocen. En este video, exploraremos cómo la Biblia revela el poder espiritual de la sal, cómo ha sido utilizada durante siglos como un arma sagrada y por qué sigue siendo relevante en nuestras vidas hoy. ¿Estás listo para descubrirlo? La sal en la Biblia es mucho más que un simple mineral, es un símbolo profundo de pacto y eternidad. En el Antiguo Testamento, específicamente en Números 18-19, se menciona el pacto de sal que Dios establece con Aarón y sus descendientes. Este pacto es único, ya que la sal, por su capacidad para preservar, representa algo que no se corrompe con el tiempo, algo eterno e inquebrantable. La idea detrás del pacto de sal es que el compromiso entre Dios y su pueblo no tiene fin. Mientras la sal preserva los alimentos, este pacto preserva la relación entre Dios y aquellos que lo siguen fielmente. La sal, en este contexto, simboliza la permanencia, un acuerdo que no puede disolverse. El simbolismo de la sal en este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros compromisos espirituales deben ser igual de sólidos. La sal se convierte en un recordatorio de la pureza y la lealtad que debemos mantener en nuestra relación con lo divino. No es coincidencia que Dios haya elegido este elemento tan simple pero esencial para sellar un pacto eterno. En la vida cotidiana, la sal es indispensable y así también lo es nuestra conexión con lo sagrado. En ese sentido, cada vez que añadimos sal a nuestros alimentos, podemos recordar el pacto que debemos mantener con nuestra fe y espiritualidad. Además, este pacto de sal también tiene una implicación moral. Al preservar nuestra relación con lo divino, estamos llamados a preservar también la pureza de nuestro ser. La sal, al mantener alejadas las impurezas y evitar la corrupción, nos recuerda que debemos evitar las tentaciones y las influencias que pueden corromper nuestra alma. Así como la sal evita que los alimentos se echen a perder, nuestra fe debe evitar que nuestra vida espiritual se deteriore. Este símbolo tan antiguo sigue teniendo relevancia hoy en día, ya que nos invita a fortalecer nuestros lazos con Dios y a mantener viva nuestra espiritualidad. Por último, la sal en la Biblia no solo actúa como un elemento de pacto, sino que también nos enseña sobre la importancia de lo duradero en nuestra vida espiritual. En un mundo donde muchas cosas son efímeras, la sal nos recuerda lo que verdaderamente perdura: nuestras acciones, nuestra fe y nuestros compromisos más profundos.
Este pequeño grano, aparentemente insignificante, tiene el poder de conectarnos con algo mucho más grande y eterno, y nos invita a ser conscientes de la fuerza que reside en los pactos espirituales que establecemos en nuestra vida. La sal también es vista en la Biblia como un agente de purificación, un símbolo de la limpieza espiritual y la restauración. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en 2 Reyes 2:21, cuando el profeta Eliseo usa sal para purificar las aguas contaminadas de Jericó. Estas aguas, que antes eran amargas y dañinas para la tierra y sus habitantes, se convierten en dulces y puras tras el acto de Eliseo, quien invoca el poder de Dios mientras vierte la sal en el manantial. Este milagro no solo es un acto físico de restauración, sino también una metáfora espiritual de cómo Dios puede purificar nuestras vidas, transformando lo que está contaminado en algo puro y lleno de vida. El uso de la sal como símbolo de purificación en este contexto es particularmente significativo porque nos muestra que lo que parece pequeño o insignificante, como unos pocos granos de sal, puede tener un impacto profundo cuando es utilizado con fe. La sal, al purificar las aguas, también nos recuerda que nuestras almas pueden ser limpiadas y restauradas a través de la intervención divina. Así como Eliseo usó la sal para transformar el agua en algo vital para la comunidad, también nosotros podemos buscar la purificación espiritual, permitiendo que Dios limpie las impurezas de nuestras vidas. Este acto de purificación con sal en la Biblia también resalta la idea de renovación. Muchas veces, en nuestras vidas, sentimos que ciertos aspectos están contaminados por decisiones equivocadas, malos hábitos o influencias negativas. Al igual que las aguas amargas de Jericó, podemos sentir que algo dentro de nosotros necesita ser restaurado. La historia de Eliseo nos recuerda que no importa cuán estancadas o dañadas parezcan ciertas áreas de nuestra vida, siempre existe la posibilidad de purificación y transformación. Solo necesitamos tener la disposición de aceptar esa limpieza espiritual, tal como la sal purificó las aguas en tiempos bíblicos. Por último, la purificación con sal nos invita a reflexionar sobre el poder transformador que puede tener lo divino en nuestra vida cotidiana. No es necesario que ocurra un milagro extraordinario para que experimentemos esta purificación. A menudo, pequeños actos de fe y reflexión personal pueden ser suficientes para empezar a sentir la diferencia. La sal, al ser un elemento tan cotidiano, nos recuerda que la pureza y la renovación espiritual pueden encontrarse incluso en los gestos más simples, siempre que se hagan con la intención correcta y bajo la guía divina. La sal también es vista como un poderoso símbolo de protección espiritual en muchas tradiciones y particularmente en la Biblia. En tiempos bíblicos, y aún hoy en día, se creía que la sal tenía la capacidad de proteger contra las fuerzas malignas y mantener la pureza en un entorno corrupto. Una referencia clave a esto la encontramos en el sermón de Jesús en Mateo 5:13, cuando dice: «Vosotros sois la sal de la tierra». Esta declaración no es casual, implica una responsabilidad profunda. Jesús estaba indicando que sus seguidores, como la sal, debían preservar la bondad y la rectitud en un mundo lleno de corrupción moral y espiritual. La idea de ser la sal de la tierra va más allá de simplemente añadir valor. Habla de la capacidad de la sal para mantener la pureza. En un sentido espiritual, esto significa que los creyentes tienen la misión de mantener la integridad y evitar que el mundo se corrompa. La sal, al ser un agente que previene la descomposición, nos recuerda que debemos actuar como un baluarte contra las influencias destructivas que amenazan nuestras almas y nuestro entorno.
Al igual que la sal conserva los alimentos, los principios y la moral de los creyentes, deben conservar el bienestar espiritual del mundo que los rodea. Este concepto de protección espiritual no es solo una metáfora, sino que se ha manifestado en numerosas prácticas religiosas y culturales a lo largo de los siglos. En algunas tradiciones se esparce sal alrededor de las puertas y ventanas para mantener alejadas las fuerzas oscuras. Esta costumbre tiene raíces profundas en la creencia de que la sal, debido a su pureza y su capacidad para prevenir la corrupción, también tiene el poder de repeler lo negativo, lo que nos hace vulnerables espiritualmente. Así como los antiguos creían en la protección física que ofrecía la sal, también reconocían su poder en el plano espiritual. Además, esta idea de la sal como protección también se relaciona con la firmeza de nuestras creencias. Jesús continúa su sermón diciendo que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Esto nos recuerda que nuestra capacidad para proteger y preservar el bien depende de nuestra propia pureza espiritual. Si dejamos que nuestras convicciones se diluyan o que nuestras acciones pierdan su autenticidad, ya no podremos cumplir con la misión de proteger el bien en el mundo. Así como la sal que ha perdido su capacidad para preservar ya no tiene valor, una vida que ha perdido su propósito o su sentido de justicia se vuelve ineficaz. En este sentido, la sal no solo nos protege a nosotros, sino que nos convierte en protectores de nuestro entorno. Los seguidores de Cristo, al ser comparados con la sal, son llamados a ser una barrera contra la injusticia, el mal y la corrupción, actuando como un freno moral y espiritual en la sociedad. La protección que ofrece la sal no es solo personal, sino comunitaria. Protegemos a otros cuando actuamos con integridad, cuando defendemos lo correcto y cuando ayudamos a aquellos que están en peligro de sucumbir a las fuerzas negativas que nos rodean. Finalmente, al reflexionar sobre la sal como protección espiritual, nos damos cuenta de que este pequeño y simple elemento nos invita a ser conscientes de nuestro poder y responsabilidad como creyentes. La sal, en su humildad y sencillez, es un símbolo de la fuerza que tenemos para preservar lo bueno y rechazar lo malo. Nos recuerda que, aunque somos pequeños en el vasto esquema del mundo, nuestra capacidad para proteger y preservar es inmensa cuando nos alineamos con los principios divinos. Así, la sal se convierte en un símbolo de nuestro compromiso de proteger no solo nuestras almas, sino también la pureza y la justicia en el mundo que nos rodea. En el Nuevo Testamento, la sal adquiere un significado aún más profundo y simbólico, especialmente cuando Jesús se refiere a sus discípulos como la sal de la tierra, en Mateo 5:13. Este versículo está cargado de múltiples interpretaciones, y una de las más claras es que la sal representa la pureza y el deber de preservar la bondad y la justicia en el mundo. Jesús utiliza este ejemplo porque, en su tiempo, la sal era un recurso vital no solo para dar sabor, sino también para conservar los alimentos y evitar que se descompusieran. De la misma manera, los discípulos de Jesús debían ser agentes que preservaran la moral, la integridad y la espiritualidad en un mundo en constante riesgo de corrupción. Cuando Jesús dice que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, está haciendo un llamado a la responsabilidad espiritual. La sal, una vez que ha perdido su capacidad para sazonar y conservar, se vuelve inútil, algo que simplemente es desechado. Esto es una metáfora para aquellos que no cumplen con su propósito espiritual. Si los discípulos de Cristo, y en extensión todos los creyentes, pierden su esencia, su autenticidad y su propósito, su capacidad para influir positivamente en el mundo se desvanece. Aquí, Jesús nos recuerda que nuestra fe y nuestros principios no deben ser superficiales,
deben ser profundos y constantes, como la sal que mantiene su poder a lo largo del tiempo. Otro aspecto clave de este versículo es el llamado a influir en el mundo de manera positiva. La sal, aunque pequeña en cantidad, tiene un impacto significativo cuando se mezcla con los alimentos. De igual forma, los seguidores de Jesús, aunque puedan sentirse pequeños o insignificantes en comparación con el vasto mundo que los rodea, tienen la capacidad de transformar su entorno si permanecen fieles a su misión. La sal no necesita ser vista o reconocida para hacer su trabajo, simplemente actúa en silencio, preservando lo que toca. Esto es un reflejo de cómo debemos vivir nuestra vida espiritual, sin necesidad de buscar reconocimiento, pero influyendo positivamente en todo lo que hacemos. En este contexto, la sal también nos enseña sobre la importancia de la autenticidad. Una vida que ha perdido su sabor es una vida sin dirección ni propósito, y Jesús nos advierte de este peligro. Ser la sal de la tierra implica vivir con un propósito claro, siendo coherentes con nuestros valores y acciones. Si vivimos de manera superficial o nos conformamos con una fe que no tiene profundidad, corremos el riesgo de convertirnos en sal sin sabor, incapaces de marcar una diferencia en el mundo. La sal verdadera, como los seguidores fieles, nunca pierde su poder para transformar, purificar y preservar. Finalmente, el mensaje de Jesús sobre la sal nos desafía a examinar nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos siendo verdaderamente la sal de la tierra? ¿Estamos preservando la bondad, la justicia y la pureza en nuestras acciones y decisiones diarias? Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para mantener nuestra fe viva y activa en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. Así como la sal actúa de manera silenciosa pero eficaz, también nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio, manteniendo nuestra esencia y actuando como una fuerza positiva en nuestro entorno. A lo largo de la Biblia, la sal no solo se presenta como un símbolo espiritual, sino que también juega un papel fundamental en los rituales y prácticas sagradas. En Levítico 2:13 se menciona que toda ofrenda presentada a Dios debía incluir sal. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Este mandamiento revela que la sal no era un simple añadido, sino un elemento esencial para que las ofrendas fueran aceptadas por Dios. La sal, con su capacidad de preservación y purificación, simbolizaba la integridad y la pureza que el oferente debía tener en su corazón. Este uso de la sal en los sacrificios no solo tenía un propósito ritual, sino también espiritual. Al añadir sal a las ofrendas, el pueblo de Israel demostraba su deseo de que sus sacrificios fueran puros y duraderos ante Dios. Era un recordatorio físico de que, al igual que la sal preserva los alimentos de la corrupción, el pacto entre Dios y su pueblo debía ser preservado con fidelidad y obediencia. La sal, en este contexto, actúa como un vínculo tangible entre lo humano y lo divino, reforzando la idea de que la relación con Dios debía ser inquebrantable y sincera, libre de corrupción tanto en el sacrificio como en el corazón del creyente. En los tiempos bíblicos, la sal no solo era vista como un condimento, sino como un elemento esencial en la vida espiritual de los israelitas. Los rituales con sal reflejan la importancia de este mineral en las ceremonias religiosas y nos enseñan que no era simplemente un accesorio, sino un símbolo de la relación profunda y eterna entre Dios y su pueblo. Al ofrecer sal en cada sacrificio,
Se reconocía la necesidad de mantener esa relación pura, inmutable y preservada a lo largo del tiempo, similar a cómo la sal preserva los alimentos. Era un gesto que significaba que el pacto divino no debía ser contaminado ni olvidado. El simbolismo de la sal en los rituales también apunta a la importancia de ofrecer algo más que objetos materiales a Dios. Era una invitación a ofrecer la pureza del alma. A través de la sal, el sacrificio se elevaba a un nivel espiritual más alto, asegurando que lo que se ofrecía no era solo un animal o un producto agrícola, sino una muestra de devoción auténtica. La sal, por lo tanto, se convierte en un símbolo de la disposición del corazón del oferente. Aquellos que presentaban sus sacrificios con sal demostraban su deseo de mantenerse firmes en su pacto con Dios, mostrando que no solo querían cumplir con una obligación ritual, sino también preservar su relación espiritual de manera pura y sincera. Otro aspecto interesante de la sal en los rituales es su capacidad para trascender lo físico y lo espiritual. La sal, al ser un elemento terrenal, era utilizada para conectarse con lo divino. Esto muestra cómo los símbolos simples y cotidianos pueden tener un significado espiritual profundo. La sal, que comúnmente se usaba para sazonar y preservar los alimentos, en los rituales bíblicos adquiría una connotación mística. Se transformaba en un medio para purificar y ofrecer lo mejor de uno mismo a Dios. Esta relación entre lo físico y lo espiritual nos invita a reflexionar sobre cómo los gestos simples, cuando se hacen con una intención sagrada, pueden tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Finalmente, el uso de la sal en los rituales bíblicos nos deja una lección atemporal. El valor de la pureza y la autenticidad en nuestras acciones hacia lo divino. No se trata solo de hacer ofrendas o cumplir con rituales externos, sino de ofrecer nuestro corazón y nuestra alma con una intención pura. La sal, al ser un símbolo de preservación y pureza, nos recuerda que nuestra relación con Dios no debe ser fugaz ni superficial, sino duradera y sincera. A través de este ritual, aprendemos que los pequeños detalles, como la inclusión de la sal, pueden transformar nuestras acciones y elevarlas espiritualmente, conectándonos más profundamente con lo divino. Hoy en día, el uso de la sal como arma espiritual sigue siendo una práctica que muchas personas integran en su vida cotidiana. La sal, con su larga historia de simbolismo bíblico, continúa siendo vista como un elemento poderoso para la protección, la purificación y la conexión con lo divino. Pero, ¿cómo podemos utilizar la sal de manera consciente en nuestras vidas, tal como lo hacían en tiempos bíblicos? Es fascinante ver cómo este simple mineral, con tanta relevancia espiritual a lo largo de los siglos, sigue siendo parte de rituales modernos, tanto en prácticas religiosas como en tradiciones personales. Una de las formas más comunes en que la sal se usa hoy en día es como un medio de protección espiritual. En muchas culturas y religiones, se cree que la sal puede alejar las malas energías y proteger a las personas y sus hogares de influencias negativas. Por ejemplo, esparcir sal en las puertas o ventanas, o incluso trazar un círculo de sal alrededor de uno mismo en momentos de vulnerabilidad espiritual, es una forma de crear una barrera que rechaza el mal. Este uso de la sal como escudo espiritual se ha transmitido a lo largo de generaciones, recordando que, al igual que en tiempos bíblicos, la sal actúa como un símbolo de defensa y protección. Otra práctica muy extendida es el uso de la sal para la purificación personal o de espacios. En rituales de limpieza espiritual, la sal se disuelve en agua y se usa para purificar habitaciones,
objetos o incluso a las personas mismas, eliminando energías negativas acumuladas. Este acto es un reflejo directo del simbolismo bíblico donde la sal purificaba lo que estaba corrompido. Es un recordatorio de que, así como la sal puede limpiar y restaurar lo físico, también tiene el poder de renovar lo espiritual. Este ritual de purificación con sal no solo limpia lo externo, sino que también abre espacio para una energía más pura y elevada, permitiendo que la paz y la armonía fluyan. Además de la protección y la purificación, la sal se utiliza como un recordatorio constante de la importancia de mantener nuestra vida espiritual intacta. Al igual que la sal preserva los alimentos, nuestras acciones diarias con una intención consciente pueden preservar nuestra conexión con lo divino. Algunas personas llevan consigo pequeñas bolsas de sal como un talismán, recordando que, en momentos de duda o dificultad, la sal simboliza la fuerza interior y la claridad espiritual que debemos preservar. Este uso diario de la sal, aunque discreto, nos recuerda el poder transformador que puede tener incluso el gesto más simple cuando se hace con intención. Finalmente, la sal sigue siendo un símbolo de humildad y simplicidad. Nos invita a recordar que no necesitamos rituales complicados ni gestos grandiosos para conectarnos con lo sagrado. A veces, los elementos más simples, como un grano de sal, contienen un significado profundo que puede cambiar nuestra perspectiva y elevar nuestra vida espiritual. La sal nos enseña que lo cotidiano puede ser sagrado si le damos el valor adecuado, y que su poder, tal como se mostró en la Biblia, sigue siendo relevante para quienes buscan una conexión espiritual profunda en la actualidad. La sal, como símbolo de sabiduría y eternidad, es una dimensión profundamente significativa en la tradición bíblica y en muchas otras culturas antiguas. A lo largo de la historia, la sal ha sido vista como mucho más que un condimento o un agente de preservación física. También ha simbolizado la preservación de la sabiduría y los valores eternos. En este contexto, la sal es un recordatorio de la importancia de mantener nuestras enseñanzas y conocimientos a lo largo del tiempo, evitando que se corrompan por la ignorancia o el olvido. Así como la sal preserva los alimentos, la sabiduría preserva la mente y el espíritu, manteniéndolos en un estado puro y libre de la decadencia que trae la falta de conocimiento. En la Biblia, el uso de la sal en el pacto de sal no solo simboliza la eternidad y la inquebrantabilidad de la alianza entre Dios y su pueblo, sino que también nos habla de cómo los valores espirituales deben perdurar a lo largo del tiempo. Este pacto nos recuerda que hay ciertas verdades y principios que son atemporales, que deben mantenerse intactos sin importar las circunstancias. La sal, en este sentido, representa la sabiduría que trasciende las generaciones, que es tan vital para nuestra alma como lo es la preservación de los alimentos para nuestro cuerpo. Mantener viva esa sabiduría, al igual que preservar la sal, es una tarea que requiere esfuerzo, devoción y compromiso con la verdad. Otra conexión clave entre la sal y la sabiduría en la Biblia es su relación con la pureza. La sabiduría, al igual que la sal, debe ser pura, sin mezclas ni contaminaciones que puedan distorsionar su verdadera esencia. A lo largo de las Escrituras, se nos llama a buscar la verdad y evitar la corrupción tanto en nuestras acciones como en nuestras creencias. La sal, que preserva su pureza con el tiempo, simboliza la necesidad de mantener nuestra sabiduría intacta, sin permitir que los errores o las influencias negativas alteren el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida espiritual. Este simbolismo nos invita a ser guardianes de la sabiduría que recibimos,
asegurándonos de que se mantenga pura para que pueda ser transmitida a futuras generaciones. Además, la sal es un símbolo de lo eterno, ya que su capacidad para preservar nos recuerda que hay aspectos de nuestra vida espiritual que no deben perecer. En este sentido, la sal no solo protege los alimentos de la corrupción física, sino que también representa la sabiduría que nos protege de la corrupción espiritual y moral. La eternidad de la sabiduría se refleja en la estabilidad de la sal, que no pierde su capacidad de preservación. En un mundo donde tantas cosas son efímeras y temporales, la sal nos recuerda que hay verdades eternas que debemos valorar y mantener vivas. Por último, el simbolismo de la sal como sabiduría y eternidad también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio legado espiritual. Así como la sal se transmite de generación en generación, también nuestra sabiduría debe ser transmitida, asegurándonos de que el conocimiento y las lecciones que hemos aprendido no se pierdan con el paso del tiempo. Este acto de preservación es, en sí mismo, un acto de sabiduría. Mantener vivas las enseñanzas que nos fueron dadas y compartirlas con aquellos que nos siguen para que las generaciones futuras puedan beneficiarse de la verdad que hemos conservado. Al final, la sal, como símbolo de sabiduría y eternidad, nos llama a ser custodios del conocimiento, asegurándonos de que, al igual que la sal, nuestras enseñanzas perduren para siempre. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Si este video te ha parecido interesante o has aprendido algo nuevo sobre el poder espiritual de la sal, no dudes en dejar un comentario con tus pensamientos. Me encantaría saber tu opinión. También, si crees que a tus amigos o familiares les podría interesar este tema, comparte este video con ellos. Y, por supuesto, no olvides suscribirte para no perderte más contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para seguir creando. Nos vemos en el próximo video.